de mi corazón. Gracias por este espacio, Señor, por esta casa. Bendice a Roger, Señor, abundantemente. Y cuídanos, permítenos regresar bien a casa. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues esta prédica está un poquito ruda para mí. Y el objetivo de la prédica, si logramos entender la santificación, por un lado, pero también apropiarla de una manera práctica y responder a una de las expectativas que Dios tiene para nuestra vida. Recuerden que Dios siempre nos rescata, nos salva y tiene expectativas hacia nosotros. Bueno, una de las cosas que seguramente a Dios le van a agradar más es que paremos, dejemos de administrar el pecado, y empecemos a ver como personas apartadas para Dios. Este precio que Cristo pagó con su sangre, es momento a veces de también ya ponerlo en práctica. Muchas veces nos acostumbramos a manejar, a administrar pecados, y lo vamos a ver. Les voy a poner un video y pongan atención porque les voy a hacer preguntas. Para variar. No, está muy cortito. Ahí está, ¿no? A ver, Damián, ¿cuántos árboles había? Se la compramos por la seguridad, ¿no? Híjole. Salud. Bueno, ahorita regresamos al video, no se preocupen, pero miren, en todas las épocas los cristianos vivimos derrotados, no porque nuestro pecado sea más fuerte que la cruz, sino porque seguimos tratando como un tesoro aquello que Cristo en la cruz ya nos dio poder para crucificar. Entonces el problema no es solo que haya pecado, el problema es que los cristianos lo estamos tolerando. Hoy vamos a estudiar un pasaje que habla precisamente de esto. A ver, si quieren, váyanse a Josué 6, libro de Josué, capítulo 6. Y les voy a dar el contexto como siempre, ¿no? El libro de Josué es muy interesante, nos habla de finalmente la conquista de la tierra de Canaán, de la tierra santa, cómo llegan y consuman toda esta promesa que desde siglos atrás con Abraham Dios había hecho. Y este es el cumplimiento, este es el logro del objetivo. Entonces, en el capítulo 1 de Josué, recuerdan, muere Moisés, se narra más o menos, y Dios levanta a Josué como este nuevo rey, como líder. Y Dios promete entregar esta nueva tierra a su pueblo, y le ordena a Josué dos cosas. ¿Quién me dice? Esforzarte y ser valiente. Sí, mira que te digo, te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente, Josué. Y también le instruye a obedecer cuidadosamente la ley. Y le hace saber que la clave del éxito de esta empresa, que es conquistar la tierra, no va a depender sino de la relación que tenga con Dios. El pueblo reconoce esto y pues se suma a Josué, lo adoptan como líder, se comprometen a seguirlo. El capítulo 2 de Josué está Josué y envía 2 espías, recuerdan esta ciudad de Jericó. La ciudad ya estaba, ya tenía conocimiento de todo lo que Dios había venido haciendo a lo largo de estos 40 y tantos años en el desierto, de todas las maravillas, de todos los reyes que habían sido vencidos, y evidentemente pues ya sabía, ¿no? lo que esperaban. Y entonces, cuando se enteran de que vienen 2 espías, pues toda la ciudad los empieza a buscar, recuerdan, y Rahab
los esconde y los protege, ¿recuerdan? Reconoce Rahab que el Dios de Israel es el Dios verdadero, y entonces pide misericordia para ella y para su familia, ¿recuerdan? Bueno, pues el capítulo 3, Israel se está preparando para cruzar el Jordán. Están del otro lado y van cargando el arca del pacto, ¿recuerdan? Los sacerdotes. Y entonces, bueno, Dios, para variar, les pide hacer una cosa ridícula y entonces les dice, vas a cruzar, ¿no? Digo, vayan ustedes a saber cuánto pesaba el arca, eran 6 los que la iban cargando, pero pues sí era pesado. O sea, si nos regresamos a ver todas las instrucciones para construir las varas y que las forraban y demás. Pero bueno, el chiste es que, como a nosotros, ¿no? Nos pide obediencia, les pide obediencia, pues avanza en el Jordán. Si bien el Jordán no es un río caudaloso, lo entendemos, pero pues hay momentos donde sí estaba hondo, vayan ustedes a saber por dónde. Y esto nos enseña una cosa, a veces Cristo te dice, mira, yo puedo caminar 99 pasos por ti, tú da uno, ¿no? Y no queremos, bueno. Pues existe que los sacerdotes demuestran su fe, cargan el arca, y al momento dice la Biblia que tocan el agua, sucede este milagro otra vez, ¿no? Se separa el río, se detiene, y todo el pueblo pasa en seco, ¿recuerdan? El pueblo cruza en seco. Entonces, la presencia de Dios es la que está abriendo ese camino, porque entonces tenían que ser reforzados. Recuerdan que esta es una nueva generación que no vio todo lo que pasó en el Mar Rojo, entonces Dios lo refuerza, claro. El capítulo 4 le manda Dios a Josué que sacara 12 piedras del medio, que las pusiera como memorial, porque claro, las nuevas generaciones debían saber lo que Dios había hecho, ¿sí? Israel finalmente cruza, y entonces eso es básicamente el capítulo 4. En el capítulo 5, todas las naciones de alrededor se ponen nerviosas y empiezan a temblar, claro, saben lo que les espera. Y pasa una cosa que es verdaderamente asombrosa. Dios pide que toda esta nueva generación se circuncide, ¿no? Entonces, pues esto es ridículo, porque bueno, Dios, estoy a punto de irme a agarrar a golpes con los vecinos, y me pides que me circuncide yo y todos los hombres, y obedecen, ¿no? Se sacan 10 otra vez. Todo Israel es circuncidado en una ciudad que se llama Gilgal, y renuevan la señal del pacto, este pacto que había sido establecido con Abraham. Entonces, hacen otra cosa importantísima, celebran la Pascua. Y bueno, en ese momento el maná deja de caer, ahí es cuando ya no más maná, porque empiezan a comer del fruto de la ciudad, el fruto de Canaán. Esto es importante, ya no te voy a sustentar yo, sino ahora la bendición de la tierra que yo te prometí es la que te va a dar tu sustento. Y Josué tiene este encuentro con el príncipe del ejército de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? Este tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, sabemos que es tipo porque permite la adoración, permite que lo adore, inclusive le dice lo mismo que con Moisés, ¿recuerdan? Quítate el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Bueno, capítulo 6, ahí estamos. Dios muestra que la conquista depende de su santidad y de su autoridad, y no de la estrategia humana. Empieza Dios dándole instrucciones a todos para que le den vueltas a la ciudad por un número de días, para conquistar a Jericó. Imagínense una ciudad fuertemente amurallada y ellos dando vueltas alrededor, otra cosa ridícula, ¿no? Un estratega militar diría, oye, pues estás enseñando todo lo que tienes, te están contando ya cuántos son, qué armas tienen, cómo van, se van a preparar. Sin embargo, Josué, otra vez, se saca 10, todo el mundo lo sigue, y entonces en el momento señalado, todos gritan, ¿recuerdan? Y los muros caen. Vayan ustedes a saber la impresión que tuvieron los que estaban adentro, pero ha de haber sido brutal. Finalmente, los únicos que se salvan son Rahab y su familia, que habían pedido misericordia, y Jericó queda bajo anatema. No debía tomarse para provecho personal. Entonces este capítulo enseña obediencia, juicio y la fidelidad de Dios.
Y ahí vamos, Josué 6, ¿les dije? Capítulo 16, por favor, versículo 16. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Esto es muy importante. Para empezar, ¿qué es un anatema? Que no sea Damián, alguien más. ¿Qué es anatema? Tampoco Dani. Sí. ¿El botín? ¿Quién dijo? Ah, hola, perdón. ¿Anatema es el botín? ¿Cómo te llamas? Salte, por favor. Diría Carlos. No, no es cierto. No, no es el botín. ¿Alguien tiene otra? Maldición. Inciso B, anatema es maldición. ¿Alguien está de acuerdo con Claudia? ¿Y dos? Inciso C. ¿Hay algún inciso D? ¿No? Es algo que marca a alguien que Dios o de algunas cosas no tiene que ver con eso. Sí, más o menos, sí. Vamos a darle un aplauso a Clau porque sí. Anatema es una persona o una cosa que está maldita, como dijo Henry, que está separada o destinada a la destrucción por Dios. Entonces no es el botín, sino es cualquier cosa que Dios maldice. Ajá. Esto implica una condena o maldición divina sobre eso. Se refiere, por ejemplo, a objetos prohibidos, ídolos o personas excluidas de la comunidad por oponerse a Dios o por ser infieles. Ajá. La expresión en hebreo es jerem, con una K al principio, jerem, y viene de la raíz que se utiliza para red, la red de pescar. Y claro, da la idea de encerrar en una red al objeto. O sea, lo que está diciendo aquí Dios a todo el pueblo, no touch, esta ciudad, vas y la destruyes, nada más. Pero los hijos de Israel. A ver, Josué 7. Vamos a leer mucho hoy, pero bueno, fíjense que yo de repente como que quiero hacer una... Cuando leemos mucho, pero pues este libro es el que estudiamos, entonces qué bueno que leemos, vamos a leer mucho hoy. A ver, Josué 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, fíjense cómo viene 3 generaciones, esto es muy importante, está definiendo quién es, de la tribu de Judá tomó del anatema, de la maldición, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió a hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betamén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Entonces, escena 1, acaban con Jericó. Escena 2, ahora ven a Ai, que es otra ciudad, ¿sí? Entonces, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Para que nos destruyan, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada
la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pues sí, claro, o sea, ¿por qué está sorprendido Josué? Dios le prometió la victoria, ya acababan milagrosamente de arrasar con Jericó, que era una ciudad amurallada, y ahora estos se jactan, ¿para qué vamos todos? Con 3,000 la hacemos, ¿no? Están confiados de que Jehová está luchando por ellos, está peleando por ellos, y entonces llegan y de repente les ponen una arrastrada y matan a 36 de ellos, cosa que nunca había pasado hasta ahorita. Empiezan a ver el fruto de la rebelión. Josué se está preguntando, ¿qué está pasando? Claro, porque Josué no tiene en mente lo que sigue, ¿sí? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le confiesa aquí la razón. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, la maldición, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Fíjense cómo la maldición ahora se traspasa a Israel, ¿sí? Ni estaré más con ustedes, con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Pues claro, es la única forma de descubrir quién, ¿no? Dios sabe perfectamente, pero lo quiere mostrar, entonces empieza a organizar por tribus, por casas, por familias, y va de lo grande a lo chico, ¿sí? ¡Qué horror! Fíjense. Y el que fuere sorprendido en el anatema, Dios mío, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana hizo cercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Ya, 11 quedaron en paz. Entonces ahora vienen los de Judá, imagínense, ahí están todos los varones. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Por eso fue importante al principio, cuando leímos en el capítulo 6, la genealogía, para que vean que es la misma persona. Bueno, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué hiciste, Acán? ¿Qué pasó? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Narra todo lo que hizo, ¿no? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Israel ya era hasta ahí. Me iba a seguir. Ok, bueno, ya vimos qué hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo y qué pasó. 36 personas estaban colgando de esta cosa, ¿no? Ahora, había un problema. Todo Israel ya era pueblo
de Dios, ¿sí? Este pueblo escogido, apartado, especial, pero ¿qué creen? Cometió una transgresión durísima. Bueno, pues es lo mismo hoy, ¿eh? Sí, porque no le estoy hablando a ateos declarados, ¿no? Sino a personas que profesan pertenecer a Dios y sin embargo todavía guardan cosas prohibidas bajo su tienda. Mira, en la iglesia el gran problema no siempre es el pecado escandaloso. Muchas veces son de esos pecados domesticados. Esos pecados que aprendimos a justificar. Ajá. A ver si te suena alguna. Es que así soy yo. Ay, no es para tanto. Bueno, todos luchamos con algo, ¿no? No, es que Dios conoce mi corazón. Bueno, al menos no hago lo que otros hacen. Miren, el problema es que toda la historia que acabamos de leer nos impide hablar así, tener estas excusas. Ajá. Lo que Acán tomó no era una pequeña falta administrativa. Como les dije, tenía mucha implicación. Aparte de haber desafiado la voluntad de Dios y la instrucción, hizo que no hubiera una victoria y cargaban muertos sobre él, a personas que habían fallecido por esta desobediencia, ¿sí? Entonces, bueno, te quiero preguntar hoy, ¿qué es lo que pasa cuando alguien que ha sido alcanzado por Dios sigue permitiendo en su vida cosas que Dios tiene como anatema? Puedo decir muchas. Ni se te ocurra levantar la mano, por favor, solo mentalmente dale. Orgullo, autosuficiencia, falta de oración, ingratitud, envidia disfrazada. ¿Saben cuál es la envidia disfrazada? Sonreír por fuera, pero hijo, te está yendo bien, ¿no? Esa es la envidia disfrazada. Amargura, falta de perdón, uso de groserías o de malas palabras, hipocresía, vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Hacer cosas buenas pero buscando reconocimiento, aplauso, ¿no? Véanme. Sí. Falta de dominio propio. Impulsividad, ira, mentiras, sensualidad tolerada, codicia, falta de misericordia, idolatría funcional. ¿Alguien sabe lo que es esta? No me postro ante las imágenes, pero sí vivo para el trabajo, para el dinero, ¿no? Para una relación. Dureza en el corazón. Sí, o sea, puedes escuchar prédicas, leer la Biblia, ser confrontado y seguir igual. Tu corazón no cambia. Así como el bien es la otra parte, la contraparte del mal. Por ejemplo, la luz es lo opuesto a las tinieblas. Más es el opuesto a menos. ¿Cuál será el antídoto que Dios tiene para la santificación? Perdón, ya se los dije. Para sí, qué horror. Para el anatema, la santificación. Híjole, se salvaron. Sí, la santificación es lo opuesto. La santificación es lo opuesto a la maldición. ¿Sí? La palabra santificación en el Nuevo Testamento está vinculada con una expresión griega que es agios, con H. Ajá. Y la idea es ser apartado, consagrado, reservado para Dios. En hebreo es kadosh, ¿recuerdan? Que viene de la raíz kadash, que quiere decir lo mismo, santo, sagrado, inclusive santuario, ¿sí? Entonces no se trata solamente de portarse mejor, no se trata de adoptar una cultura cristiana. Digo, porque aquí todos manejamos el lenguaje cristiano perfecto. Que Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere, ¿no?
O sea, lo fuimos metiendo en nuestras vidas. Eso está padre, pero, ¿sabes? La santificación implica que Dios toma una persona que antes pertenecía al pecado, como hoy, Oscar, que pertenecía al mundo y que se pertenecía a sí misma y ahora la reclama como posesión suya. Entonces, si quisiéramos definir la santificación, podría ser sencillo. La santificación es la obra por la cual Dios aparta al creyente para sí, lo limpia progresivamente del pecado, de la inmundicia y lo conforma cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este es un proceso que dura toda la vida terrenal del creyente. Para poder entender la santificación es necesario entender que la podemos ubicar en 3 dimensiones. Número 1, la santificación tiene un aspecto posicional. Sí, o sea, cuando alguien nace de nuevo, ya ha sido apartado para Dios. Entonces, en ese sentido, es santo. Por eso es que Pablo le puede llamar santos a los creyentes, ¿no? Que todavía estaban luchando con tantas y tantas cosas. Por ejemplo, ahí en Filipenses, ¿no? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, bla, 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 bla. Sí, esto es clave. La santificación empieza con una nueva pertenencia. Antes, literalmente le pertenecías a Satanás, al mundo, al pecado. Ahora le perteneces a Cristo. Entonces, la pregunta que tengo que hacer es, ¿lo crees? O sea, ¿realmente lo crees? ¿Estás seguro que Dios realmente tiene control de todo en tu vida? Que lo que pasa, que ves bueno o malo o peor, tiene un propósito. ¿Estás seguro de la pertenencia de esta nueva identidad que Dios te dio? Número 2, la santificación tiene un aspecto progresivo. Claro, aunque ya pertenecemos a Cristo, todavía tenemos pecado remanente. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, la idea a lo que aspiramos es que ya no reine como antes en nuestras vidas. Sin embargo, el pecado todavía pelea todos los días. Por esta razón, la vida cristiana implica una guerra real. Miren, yo recuerdo hace muchos años que Carlos contaba una anécdota de un joven que se le acercaba y le decía, es que no es posible, Carlos, cuando yo me pongo a leer la Biblia y empiezo a hojearla, o sea, empiezo a leer, todo se me viene a la cabeza, todo mi pecado, imágenes grotescas, o sea, ¿por qué me pasa esto? Y Carlos decía, pues sí, mira tal cual, o sea, ponte tu casco, ¿no? Ponte el camuflaje y estás en una guerra. O sea, es que no lo queremos entender, no lo queremos ver, lo vemos como metáfora. Pero si pudiéramos ver la guerra espiritual que se está llevando a cabo cada día, nos aterraría. Satanás quiere derrotarnos. Si pudiera, nos desharía, nos mataría. Estamos viviendo una guerra. Entonces, no puedo dejar de recalcar esto con fuerza. El creyente en esta guerra no lucha por llegar a ser de Cristo. Luchamos porque ya somos de Cristo. Es decir, no peleamos para comprar nuestra salvación, sino peleamos precisamente porque fuimos comprados. Estamos enlistados. Bueno, y número 3, la santificación tendrá una consumación final. Sí, un día vamos a ser perfectamente santos. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios, claro. Ahí en la presencia del Señor. Y ahí sí, muchachos, sin lucha interna, sin corrupción, sin cansancio moral, sin guerra en la carne. ¿Sí? Eso va a ser fabuloso. Pero mientras llegue ese día, la voluntad de Dios para nosotros no es que hagamos las paces con el pecado, por favor entiendan esto, sino que lo matemos, con todo lo que esto implica. Ok, bueno, ahora, ¿qué espera Dios de nosotros los creyentes respecto a la santificación? Ya entendimos, os espero, que es la santificación, el proceso. Bueno, perdóname, pero tengo que ser muy claro. Y voy a empezar por lo que Dios no espera de nosotros respecto a la santificación. Dios no espera pasividad espiritual. ¿Sí? A ver, váyanse a 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4.
4:1, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Esto significa que la santificación no es una materia optativa, así como reservada para los cristianos intensos. No, es la voluntad explícita de Dios para todos los que pertenecemos a Cristo. Miren, la santificación es el único proceso en todo este camino en el que Dios nos pide hacer algo a nosotros. Porque la salvación, la justificación, la redención, el perdón, el amor, todo es de Dios. En la santificación es lo único, esfuérzate y sé valiente. Es el único proceso. Dios hace todo lo demás. Tenemos que entender esto. A ver, vámonos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. 12:14. Y este versículo es terrible. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual que nadie verá al Señor. Miren, el autor de Hebreos no está enseñando la salvación por obras, ¿ok? Esto es clarísimo. Lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este autor es que nadie puede decir honestamente que ha sido unido a Dios, al Señor, que hemos sido unidos al Señor si vivimos completamente indiferentes a este proceso de santidad. O sea, no podemos decir que hemos nacido de nuevo si no queremos nada que ver con la santidad. Si hay algo en lo que es especialista el ser humano, es en autoengañarse. Si te ves al espejo dices, wow, qué bárbaro, soy el más guapo, el más fuerte, el más sobrio. Y así como nos engañamos en lo superficial, muchos cristianos se están autoengañando respecto a su salvación, y esto es muy peligroso, porque va a llegar un día. Entonces hay que analizarlo, ¿sí? Miren, todo el capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo lo utiliza para enseñarnos a los creyentes que ya no debemos presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Y se refiere desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque con todo el cuerpo podemos pecar, ¿sí? Sobre todo la boca. En lugar de esto, nos presentemos ante Dios como vivos de entre los muertos. Esa es la diferencia. Nosotros estamos vivos. Y vean cómo está categorizando a todos los demás como muertos. Es decir, que mostremos por qué somos diferentes de todos los demás. No nos conformemos a este mundo, ¿recuerdan? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué espera Dios? Dios espera que el creyente, en primer lugar, dejemos de tratar al pecado como un huésped aceptable, que lo intentemos de domesticar. También que tomemos en serio la obediencia, que rompamos con aquello que alimenta nuestra corrupción. Si dices groserías cuando te enojas, pero el resto del tiempo no, pues, compadre, domina esa parte de tu enojo y habla como si estuvieras enfrente de Cristo. Esto es muy importante. No podemos ser iguales que el mundo. Tenemos que estar conscientes de que fuimos comprados por un precio, y este precio es altísimo. Además de esto, también espera Dios que usemos los medios de gracia, que son medios externos, instituidos por Dios, por los cuales el Espíritu Santo aplica en nosotros los beneficios de Cristo. ¿Alguien sabe cuál es un medio de gracia? ¿O qué es?
Los medios de gracia son las vías, los medios por las que Dios nutre nuestra vida espiritual. Obviamente los medios de gracia no reemplazan a Cristo, sino que nos llevan a Cristo. Y tampoco sirven de nada si se practican solo por costumbre. Esto es importante. Como quien saliste en la iglesia, ¿no? Ya fui a la predi. Puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes participar de la Santa Cena y aún así hacerlo con el corazón frío. Los medios de gracia son eso: la lectura de la Biblia, la confesión, la Cena del Señor, la oración. Todas esas actividades que Dios nos pone para acercarnos a Él. Es un medio real, pero claro, debe ir acompañado de fe, arrepentimiento y dependencia del Espíritu. ¿Sí? El bautismo también. Y también Dios espera que no nos conformemos a la carne y no conformar de, bueno, pues ya total. No, que no nos hagamos a la forma de la carne, sino que persiguemos una vida que refleje a Cristo en todo momento. Porque Dios espera que sus hijos vivan como hijos. Tú no, Paco, los demás. ¿Qué es la integridad? Tú tampoco, Kiche, porque ellos ya lo vimos en el discipulado. Pero si yo les pregunto qué es la integridad, ¿qué me pueden decir? A ver, Damián, ahora sí. Ya no. ¿Qué es ser íntegro? La raíz, ¿no? O sea, tener una convicción de agradar. Sí, correcto. Dice Henry, desde la raíz. De lo que piensas, lo que dices y cómo actúas. Claro, la coherencia es parte importante de la integridad. La definición que a mí me gusta, no porque sea la correcta, pero es muy entendible, es hacer lo correcto aunque nadie me vea. ¿No? Porque sí, o sea, es bien fácil llegar aquí. Oh, hermano, ¿cómo estás? ¿Allá en el periférico? Ya ni les digo. Aunque nadie nos vea, no importa si estás en medio del Sahara o en el bosque perdido, no pierdes tu integridad, porque el cuerpo quiere hacer, pero Cristo nos compró. Y el Espíritu tiene que triunfar siempre, en cada momento. Claro, Dios no pretende que seamos perfectos. Digo, no va a ser posible. Pero sí quiere que nos rindamos. Quiere que seamos sensibles a su voz. Quiere que estemos arrepentidos, que verdaderamente nos duela. Que seamos obedientes y decididos a no proteger lo que lo ofende. Con todas esas excusas que ya vimos. ¿Qué tanto es tantito? Es que así soy yo. No. Ahora, el gran problema es que Cristo nos hizo libres, pero muchas veces seguimos aferrados a aquello que nos destruía. Eso es un problema. A ver, ¿puedes el video otra vez? Por favor. ¿Cuántos árboles, Damián? 320. Híjole. Qué horror. Quien no lo conozca, ¿no? ¿Contaste este? Ese no lo vi. Ese no. Miren, el video es de una osa. Esta es una osa. Esta osa fue liberada por una asociación de estas de Greenpeace, ¿no? Estuvo en cautiverio más de 7 años. Y está libre. Este es un bosque, allá en Rusia. Y ella sigue pensando que está enjaulada. Este camino lo hace todos los días, porque la verdad es que no puede creer su libertad. Yo no sé cómo se llama esa osa, pero de repente le podemos poner Genaro, o Damián, o Dani, o Itzia. Gracias. El problema
es que Cristo ya nos liberó. Pero muchas veces no queremos salir de esta jaula invisible. Ajá. Hay creyentes que han sido libertados por Cristo, pero emocionalmente, prácticamente, siguen atados a una lógica vieja. No es que Cristo no nos haya liberado, es que vivimos como si esa libertad no fuera real o no fuera suficiente. Y eso ocurre por varias razones. Principal, porque algunos no queremos soltar el pecado. Miren, esa es la parte más incómoda de esta prédica, pero también es la más necesaria. A veces el problema no es la ignorancia. A veces el problema es el amor residual por lo que Dios aborrece. Seguimos amando lo que Dios abomina, lo que Dios odia. Ajá, el pecado no siempre permanece porque tenga cadenas irrompibles o barrotes. Muchas veces permanece porque todavía nos da placer o nos proporciona identidad o un consuelo falso, incluso sensación de control. Queremos libertad, todos, pero muchas veces no queremos soltar lo que ese pecado proporciona. Digo, sabemos que es brevísimo, pero sí, el pecado proporciona placer momentáneo, insisto, también un desahogo carnal, ¿no? Superioridad sobre otros, un escape emocional, sensación de poder, ya lo dije. Compañía falsa. Muchos cristianos están viviendo una contradicción. O sea, quieren paz con Dios, pero también quieren seguir conservando ciertas reservas para su carne. ¿Por qué? Porque no pueden apropiar la victoria que Cristo nos dio en la cruz. Hay cristianos sinceros, que no justifican el pecado con descaro. Y sin embargo, viven derrotados interiormente porque piensan, yo siempre he sido así. Es que no puedo perdonar, yo nunca he podido perdonar a nadie. O, no, pues es que la verdad este pecado puede más que yo. No estoy habilitado para derrotar. Nunca voy a cambiar. Es que hay cosas que son mi cruz, ¿no? Y bueno, pues la tengo que seguir. Lo que no entendemos es que todo lo que necesitamos para vencer, para derrotar al pecado, Cristo nos los dio en la cruz. Es una guerra injusta porque fue ganada en la cruz. Cristo lo consiguió, sí, en pasado. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirla solos, ni en nuestras fuerzas naturales. Ajá. La santificación no depende del poder de tu temperamento, sino del poder de tu unión con Cristo. Si entendemos que la cruz nos salva del infierno, claro, nos queda a todos muy claro, pero ¿creemos realmente que también quebró el dominio del pecado? ¿Qué nos otorgó Cristo en la cruz para vivir en santificación? Bueno, con su sacrificio Cristo no solamente nos dio perdón, Cristo rompió las cadenas, compró todo lo necesario para una vida nueva. ¿Se entiende? Cristo en la cruz quebró la condenación del pecado. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto significa que no tenemos que pelear o hacer algo para evitar ser destruidos, digamos, judicialmente, ¿sí? Nuestra lucha es desde una posición de reconciliación con Dios diaria. Esto lo hizo Cristo, pero también en la cruz Cristo quebró el dominio del pecado. Ahí Romanos 6, capítulo 11.
Romanos 6, versículos 11 y 12. Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, miren, el pecado sigue presente, pero ya no tiene el mismo señorío sobre nosotros. Antes eras esclavo del pecado. O sea, piénsalo así. Se organizaba la pachanga en 3 segundos en la oficina. Y cuando te das cuenta ya estabas ahí metido en la fiesta. No tenías el poder materialmente para decir no. Imagínate que eras como un cachorrito entrenado, Satanás acá con la cadena, y cada vez que te decía la patita, tú la entregabas, sin poder decir que no. Esto es el hombre sin Cristo. Ahora el pecado sigue intentando mandar, sí, pero ya no es tu amo legítimo. Cristo en la cruz te dio el poder de decir no. ¿Y saben qué? Los únicos que tenemos este poder somos los hijos de Dios. Cualquier otra persona no puede decir que no al pecado. Digo, supiste lo que pasó ahí en Teotihuacán y en el resto del mundo, ¿no? Tú tienes este poder. Cristo te lo dio. Cristo lo ganó para ti en la cruz. Un paso tienes que dar. Los otros 99 los da Cristo por ti. Como siempre les digo, si ya sabes que vas a pasar por la calle, vas a voltear al taller y va a estar mi septiembre, pues cámbiate de lado. ¿Por qué sigues ahí? Ya lo sabes. La tentación es un cuarto, ¿sí? Es así. Hay una salida. Ya estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y luego la salida y vueltas, y pues nos va a alcanzar tarde o temprano. Salte. Esa es la parte que Dios te pide. Mira, en tu vida el pecado puede incluir, puede acosar, incluso seducir, y seguro pelear, seguro. Pero siendo tú de Cristo, el pecado no tiene derecho a reinar. ¿Recuerdan que nuestra vida está dirigida por Dios? Hay un límite, y de ese límite que Dios fija, nada puede pasar. Resistid al diablo, ¿recuerdan? Huid de él. Sí, librad de vosotros. Otra cosa que hizo Cristo en la cruz es que nos aseguró el don del Espíritu Santo. Y sí, sin el Espíritu no hay santificación real. Ni modo. ¿Por qué? Pues porque no vencemos por nuestra fuerza, sino con no utilizamos técnicas de disciplina o de autocontrol, no podemos. Vencemos porque el Espíritu aplica en nosotros lo que Cristo obtuvo. Cristo lo ganó, el Espíritu nos lo otorga, ¿sí? La palabra, la oración, la corrección, la confesión, la disciplina espiritual, todo esto forma parte de la provisión de Dios, y todo esto hace posible nuestra santificación. Por esto es que todo lo que se necesita para la santificación, Jesús nos lo dio, lo otorgó en la cruz. Ahora entiendo, no estoy diciendo que la santificación suceda automáticamente. Lo que quiero dar a entender es que ningún creyente verdadero puede decir que Cristo le pidió santidad sin haberle dado primero los recursos espirituales que iba a necesitar. Bueno, pues la pregunta al millón, qué padre, Gen, ya sé que es la santificación y todo lo que esto implica, pero ahora ¿cómo la apropio? Bueno, pues la santificación se apropia como la salvación, por fe obediente. Nada más, se apropia creyendo lo que Dios ya dijo sobre ti en Cristo. Es que tenemos que dejar de pensar solo desde nuestro hábito antiguo, y empezar a pensar desde la nueva identidad. Tú no perteneces a este mundo, tú perteneces a Dios. Eres hijo de Dios. No eres simplemente alguien luchando, eres un creyente unido a Cristo. Ya no eres una persona solo con impulsos malos, que todo quiere hacer mal. Eres alguien que ha sido comprado, lavado y aparte sellado con el Espíritu.
El problema es que lo necesitamos apropiar cada vez. Miren, vimos el capítulo 6 de Romanos. Este capítulo insiste mucho en esto. Considérense muertos al pecado. Ya háganlo. Ya no puede reinar sobre ti. Y vivos para Dios. Muchos pierden la batalla porque siguen interpretándose a sí mismos desde su pasado. Y recuerda que el pasado no te define. Nada de lo que hiciste atrás. Hay muchos que pierden la batalla porque siguen interpretándose a sí mismos desde el pasado y no desde la unión que tienen con Cristo. Recuerda, el pasado, lo que hayas hecho no te define, sino es tu identidad nueva en Cristo. Bueno, también la santidad se apropia presentándote activamente a Dios. Es decir, no basta con rechazar ciertas cosas. Debes entregar activamente tu vida a Dios. Tus ojos, tu boca, tus manos, claro, tu mente, tu tiempo, tu teléfono, tus conversaciones, tus pensamientos. La santificación no consiste solamente en sacar la basura, sino en llenar la casa con obediencia. También se apropia matando concretamente el pecado. Y miren, tengo que ser aquí muy práctico. El capítulo 8 de la carta a los Romanos habla de que tenemos que hacer morir las obras de la carne. No nos invita a contemplarlas, no es dialogar con ellas o administrarlas. Definitivamente nos está invitando a matarlas. Esto implica cortar accesos, terminar relaciones pecaminosas, dejar hábitos que alimentan tentación, confesar nuestros pecados, también ordenar nuestros tiempos, Hay que disciplinar el cuerpo y sobre todo huir de los estímulos que fortalecen la carne. Es momento de entender que nadie mata al pecado acariciándolo. También la santificación se apropia usando los medios de gracia. Claro, muchos quieren santidad sin escritura, sin oración seria, sin iglesia real, sin comunión profunda, sin humillación, sin confesar nada. Quieren vivir solos sin pedir ayuda, sin exponerse a la luz. Esto no existe. La santificación crece donde el creyente vive cerca de los medios que Dios estableció y se apropia creyendo que sí es posible avanzar. Puedo hacerlo por tu gracia, porque tú lo estás haciendo por mí, Dios. Dejemos a un lado la perfección instantánea y la pulcritud, pero sí consideremos un avance real. Cada día un poquito, cada día un pedacito. ¿Crees que realmente Cristo salva? O si realmente Cristo salva, también realmente Cristo transforma, tal vez no tan rápido, pero sí de forma real. Entonces, ¿por qué seguimos enterrando cosas en nuestra tienda? ¿Recuerdan? Nos vamos a regresar a la historia. A cambio, codició, tomó y escondió. Claro, eso muestra que el pecado no solo seduce, también promete algo. El pecado siempre te da una forma de atracción. No conservamos al pecado por accidente, por favor entendamos. Lo conservamos porque creemos que todavía algo nos da valioso. Por eso, uno de los primeros pasos es desenmascarar la mentira del pecado. Reconoce que lo único que trae a tu vida es muerte. Nada más. Si estás en el chisme, no te calientan los oídos, te trae muerte. La verdad respecto al pecado que estás permitiendo es que ese pecado que sigues tolerando te promete alivio, pero te está secando. Te promete placer, pero te degrada. Te promete control, pero te esclaviza. Y cada vez que proteges el pecado, estás actuando como si Cristo no fuera suficiente para ti. Suficientemente glorioso, suficientemente satisfactorio y suficientemente poderoso. Israel sufrió una derrota visible y humillante.
porque había una contaminación oculta. Lo mismo pasa hoy espiritualmente. Hay creyentes que no entienden qué pasó. Si tú ibas re bien, oye, sigo yendo a la iglesia, siguen viniendo a la prédica, siguen diciendo que aman a Dios, pero ya no tienen el mismo gozo. Oran, pero sin ese fuego. Leen la palabra, pero la palabra ya no nos sacude. Y en su casa se siente una frialdad que antes no estaba. Claro, su carácter se volvió más duro, más impaciente, más áspero. Es más, aún el servicio a Dios pierde la frescura. Ajá. Y pensamos que esto ocurre de repente. ¡Ay, un día pasó! No. ¿Qué pasó? Cuando en realidad comienza mucho antes, ¿eh? En esas concesiones que parecían pequeñas, en esos pecados que toleramos, ajá, y en esa comunión que se fue descuidando sin que nos diéramos cuenta. El alma no se enfría de un día para otro. Se enfría cuando el creyente aprende a convivir con lo que antes le dolía. Cuando dejamos de vigilar nuestro corazón, cuando logramos acostumbrarnos a una vida espiritual sin profundidad. Dios no se ha vuelto lejano en tu vida. Hay cosas enterradas que siguen contaminando. Ajá. La santificación descuidada no significa que un creyente verdadero deje de ser salvo, no, pero sí implica que vamos a empezar a pagar un precio dolorosísimo, así como le sucedió a Israel. Mira, no escribí esta prédica para decirte, bueno, inténtalo y a ver qué pasa, ¿no? No, estoy predicando a la santificación como una guerra, otra vez. Una guerra fundada en la victoria de Cristo. Dios no te mandó a convivir con el pecado, ni a tratarlo como una debilidad inevitable. Mucho menos te dio permiso para esconderlo debajo de tu tienda. El llamado de Dios es este y hay que enfrentarlo. Aborrece tu pecado, pelea contra él, con la certeza de que Cristo ya venció y obtuvo en la cruz todo lo necesario para que no sigas siendo su esclavo. Quiero que te lleves esto. La santificación no es una carga cruel que Dios pone sobre las personas vacías. Es el llamado santo que Cristo hace a los suyos porque ya los compró con su sangre. El mismo que te perdona es el mismo que te transforma, ¿sí? El mismo que te libra de la condenación es el que te manda a no seguir abrazando aquello de lo que vino a rescatarte. La santificación es una de las evidencias más gloriosas de que Cristo realmente salva, porque nos permite ver vidas transformadas. Esa es una de las grandes diferencias del cristianismo con cualquier otra forma de creer o religión. En el cristianismo ves vidas transformadas realmente. Tenemos que entender que el creyente va a luchar todos los días. Ajá. Sabemos que no vamos a alcanzar la perfección inmediata, pero sí podemos esforzarnos para no sentirnos cómodos viviendo en amistad con el pecado. Santificación es que Dios te apartó para sí en Cristo y ahora está trabajando en ti para arrancar de tu vida aquello que no se parece a su Hijo. Cristo ya nos hizo libres, pero la verdad es que queremos seguir viendo jaulas imaginarias. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso que está enterrado en tu tiempo? Vamos a ver. Dios, ayúdanos, por favor. Muéstranos todas estas maldiciones que enterramos en nuestra vida, Señor, que permitimos, que toleramos. Todos aquellos pecados, Dios, que justificamos por nuestras ganas de seguir amando lo que tú llamas abominación, Señor. Ayúdanos a apropiar esta santificación cada día, Dios, a ponerte en primer lugar en cada momento. Permítenos lograrlo, Señor, a través de tu gracia. Ayúdanos a entender que todo lo dio en Cristo en la cruz, que todo lo proporcionó, Señor. Permítenos que nuestra vida valga la pena, Dios. Te pedimos mucho por la iglesia, te pedimos mucho por nuestro pastor, Señor. Guárdalo, ayúdalo, Señor. Permítele que siga teniendo este amor por nosotros.
Cuídalo donde quiera que esté, Señor, y bendícelo. Bendice a todas las familias que estamos aquí representadas, Señor. Nuevamente te pedimos hoy por la vida de Oscar, Señor, bendícelo, a él y a su familia. Te damos gracias porque lo has aceptado hoy como tu hijo, Señor. Permítele seguir creciendo en este amor. Cuídanos y guárdanos, Dios, permítenos revisar con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.